pasada vimos en capítulo 9 de nuestra serie de Romanos, casi todo el capítulo. Hoy vamos a abarcar la última parte de ese capítulo. Vimos sobre la soberanía de Dios, sobre la soberana misericordia de Dios, y nos dimos cuenta a la luz de la Escritura cómo es que la palabra de Dios no ha fallado. Pablo hizo su trabajo en persuadir a su audiencia original y a nosotros de cómo eso es verdad, cómo la palabra de Dios es fiel y no ha fallado. Y vimos el énfasis en la elección de Dios, cómo Dios elige a aquellos que Él decide amar y tiene misericordia de quien tiene misericordia, y se compadece de quien Él se quiere compadecer, y eso es algo bueno y justo y nos conviene. Vimos esas cosas. Y también dijimos que ese es, por un lado, un extremo y una verdad de la Escritura. Pero dijimos que está en tensión con otro extremo y con otra verdad de la Escritura misma, en donde las dos viven en una tensión que Dios mismo ha puesto en su palabra. La verdad de que hay una responsabilidad humana, de que el hombre es responsable de su alma y de rendir cuentas a Dios en medio del llamado de arrepentimiento y fe que Dios hace a los hombres. De forma que ninguno vamos a poder acusar a Dios de injusto en aquel día en el que Él nos llame a rendir cuentas y podamos usar el argumento de Romanos 9 como para decir: pues Señor, tú no quisiste tener misericordia de mí en el lado de las cabras, de los enjuiciados, de los que son objetos de tu ira. Porque muchos van a querer tomar la enseñanza de capítulo 9 como para pensar que ahora tienen una justificación. Y Dios va a decir: no, tenías que seguir leyendo. Después de capítulo 9 sigue el capítulo 10. Y en capítulo 10 yo enseño que hay una responsabilidad humana, que hay un llamado al arrepentimiento y fe, y que tú eres responsable de responder a ese llamado. Esa es una tensión que Dios deja en su palabra. Las dos son verdad. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, se compadece de quien Él se quiere compadecer. Pero por otro lado, hace un llamado de arrepentimiento y fe al hombre, y es con la expectativa de que el hombre responda a ese llamado. Y las dos son verdad. Y yo sé que en tu mente finita y mi mente finita pareciera que las dos no pueden coexistir, pero se nos está olvidando algo: que tú no eres Dios y que yo no soy Dios. En la mente de Dios ambas verdades coexisten y viven en armonía. Y es así como lo tenemos que creer y ver y descansar en la realidad de cómo Dios hizo las cosas. Recuérdalo, Él es el alfarero, tú y yo somos la masa corrompida que en su misericordia Él se place en moldear. Amén. Hay una cita de un predicador famoso, el príncipe de los predicadores, le llaman muchos, que dice así: si Dios hubiera pintado una raya amarilla en la espalda de los elegidos, iría por ahí levantando las camisas. Pero como no lo hizo, debo predicar a todo aquel que quiera. Y cuando todo aquel cree, sé que es uno de los elegidos.
Charles Spurgeon. Es una cita que a mí me anima a vivir lo que vamos a comenzar a considerar en el pasaje de hoy. El título del mensaje esta mañana es El evangelista fiel. De eso vamos a hablar hoy, del evangelismo fiel en medio de la tensión y la verdad que vimos la semana pasada de que Dios tiene a sus escogidos. Spurgeon lo entendía y todo predicador sano lo entiende, pero si en verdad lo entendemos correctamente a la luz del siguiente capítulo, entonces vamos a proclamar ese mensaje. No nos vamos a callar las bocas, vamos a buscar crecer en el llamado que tiene todo creyente de ser un evangelista fiel. También Spurgeon decía esta cita: todo cristiano es o un misionero o un impostor. Y entonces tiene que ver un poco con la misma idea. Si en verdad entiendes quién es Dios, lo que ha hecho, lo que ha prometido, lo que nos ha mandado a hacer, entonces el llamado es a proclamar la verdad del evangelio a toda criatura. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. He dividido el texto en 3 secciones. En la primera de ellas vamos a encontrar el corazón de Pablo en cuanto a la intensidad de la carga de Pablo. Lo vimos un poco la semana pasada. Pablo tenía una carga. Él se lamentaba por el hecho de no ver al pueblo de Dios, a los israelitas, aquellos que recibieron la revelación, verlos caminar apartados de Dios, como él en su momento estuvo apartado. Y no suelta la carga. Podemos ver en versículos 9:30 al 10:4 la intensidad de esa carga que tiene Pablo, con la esperanza de que esa misma intensidad que Él nos muestra en su persona pueda ser algo que nos contagie a nosotros que leemos esta carta, para que tengamos esa misma intensidad y esa misma carga. Amén. Vamos a leer nuevamente los pasajes para que veas de lo que estoy hablando. Nos quedamos en el versículo 30 del capítulo 9 la semana pasada, que dice así: ¿qué diremos entonces? Dice Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe, pero Israel, que iba tras una justicia, tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios cambió las reglas del juego? Que al principio era por obras, por cumplimiento a las obras de la ley, pero de repente decidió que la salvación iba a ser por gracia, por medio de la fe. Es lo que está diciendo Pablo. Vamos a decir que Dios no fue inmutable, que Él cambia de parecer, que es caprichoso. De ninguna manera, no lo quiero agregar, no lo dice la palabra, pero me imagino la mente de Pablo: de ninguna manera. Dios ni es caprichoso, Él sigue siendo inmutable, sus promesas son verdad, su palabra es fiel y no ha cambiado las reglas del juego. El problema es que no hemos querido entender cuáles eran las reglas del juego. Más bien pasó esto que dice en la segunda parte del versículo 32: tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra de tropiezo de la que habla Pablo? Es Cristo. Versículo 33, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Pablo está citando el Antiguo Testamento y está haciendo una conexión, una alusión, una referencia a todo lo demás que ya dijo con respecto a ¿quién? A Cristo, a su persona, a la fe en Él, que nos salva y nos redime y nos hace justos delante de la presencia de Dios. Él es la salvación prometida. Él es la justicia de Dios. Él es el que trae salvación a las almas que pecan.
y es cuando creemos en Él que no seremos avergonzados. Al mismo tiempo, creo que está diciendo lo contrario. Si no creemos en Él, seremos avergonzados. Vamos a ser avergonzados aquel día por no haber creído, por no habernos sometido al señorío de Cristo. Ve el corazón de Pablo ante esta realidad, ante el tropiezo de muchos, de aquellos que tropiezan por la piedra que es Cristo. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Te das cuenta? A Pablo no le importaba otra cosa más que la salvación de las almas en la vida de las personas. No que no le importara las personas en otras direcciones, pero si había algo que más le importaba, en medio de todas las cosas que nos debería de importar sobre nuestro prójimo, es que las personas sean salvas. Y si no es eso lo que más te importa esta mañana sobre las personas, sobre aquellos que dices que amas, sobre aquellos que sabes que están perdidos y que conoces y que por sus frutos puedes comenzar a considerar que no conocen a Dios, si lo que más te importa de las personas no es saber su condición espiritual y poder discernir si son salvos o no son salvos, ahí hay un problema en nuestro entendimiento de la palabra misma, en nuestro conocimiento de quién es Dios. Pablo no tenía ese problema. Él tenía muy claro de qué se trata la vida. La vida se trata de discernir quiénes son y quiénes no son. Nos guste o no nos guste la idea de que de eso se trata. ¿Lo ves en la vida de Pablo? ¿Cuál es su oración? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Por la salvación de las personas. Dice versículo 2: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Aquí hay un detalle a manera de instrucción. Pablo nos está discipulando, iglesia. Todos podemos llegar a tener celo por cosas. Es más, si no me crees, el próximo jueves juega México. Acércate al estadio o a algunos de los fan fest que le llaman, donde ponen pantallas para ver el partido, y vas a ver personas muy celosas por el deporte, por el juego de pelota. Gente que vas a ver llorando, celosos, van a conocer de memoria los nombres de los jugadores de su selección y hasta de otras selecciones. Vas a ver un celo profundo en las reglas del juego. A muchos de ellos van a pretender en sus mentes, se engañan de pensar que son el director técnico de la selección. Y ellos van a proponer cuál debía haber sido la presentación de la plantilla de aquellos que iban a jugar la defensa y la media y la delantera. Ellos van a proponer su propia cuadrilla de jugadores que debieron haber sido seleccionados para el partido. Vas a ver un celo profundo por el fútbol. Y así como lo ves en los deportes, lo vas a ver en otros temas, en la política y en la religión. Vas a ver a muchos celosos por la religión que van a tener un celo como el que Pablo tenía, de querer llegar a la verdad que ellos consideran es la verdad, al punto de tener que desechar todo lo que no es la verdad en sus mentes y en su entendimiento. Y los vas a ver celosos en gran manera. Muchos de ellos van a hacer declaraciones como: yo soy dispuesto a dar mi vida por causa del evangelio. Yo amo a la iglesia de Cristo como nada en este mundo. Y se va a ver muy espiritual en muchas direcciones. La pregunta es si pasan la prueba de fuego, como dice Pablo, si es conforme a un pleno conocimiento de la verdad o si es un celo meramente religioso, sin fundamento en la verdad. Así sucede hasta nuestros días, mis hermanos. No solamente sucedía en los tiempos de Pablo, no solamente le sucedió a Pablo. Tu trabajo y mi trabajo
es primeramente discernir si tú y yo tenemos un celo por Dios. Después determinar si ese celo profundo está fundamentado en un pleno conocimiento de la verdad. Y una vez que estoy parado ahí, entonces discernir si otros que dicen tener un celo profundo hacia Dios están parados sobre ese mismo pleno conocimiento de la verdad. Porque si no pienso en esas direcciones de discernimiento, ¿cómo voy a saber quiénes son salvos? ¿Cómo voy a saber a quién le tengo que predicar el evangelio o no? ¿A todo el que diga que Jesús es su Señor? ¿Ya no le predico? Porque ya tiene un Señor, según sus palabras, según la expresión que sale de su boca. Creo que no. La Biblia es muy clara, por sus frutos. Por sus frutos. No nada más por sus palabras, claro, hay que considerarlas en la ecuación. Todo lo que salga de doctrina de sus bocas hay que ponerlo en la mesa de evaluación. Pero después también, ¿qué? Sus frutos. Y si sus frutos contradicen esas palabras, con todo y que las palabras suenen muy bien, muy espirituales, muy celosas, ¿cuál es el llamado del creyente? Predícales el evangelio. Porque ese evangelio y ese celo que aparentemente está ahí, no está fundamentado y no está conformado al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Esa es parte de tu llamado y eso es parte de la carga que tienes que tener y de la intensidad que te tiene que llevar a orar por esas personas. Continúa diciendo Pablo, versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. En el contexto de Pablo era un rechazo total hacia Cristo como el Mesías prometido. En nuestro contexto cambia un poco la cosa, mis hermanos. No que no haya rechazo de Cristo, lo es. Últimamente es la raíz, pero sucede mucho en nuestros días y aún dentro de las iglesias que se dicen ser cristianas, que va a haber personas que no van a negar la deidad de Cristo, no van a negar que Cristo es el Mesías, el Salvador, pero lo van a negar de otras formas. Darán apariencia de piedad, pero por sus frutos negarán esa piedad que aparentan. Y que tiene que ver un poco con la misma idea, ¿cierto o no? Del celo, se ve como un celo por ahí, pareciera que estamos hablando el mismo lenguaje, pero después la falta de carácter, la falta de amor, la falta de perdón, la falta de misericordia, la falta de quererme someter a la santidad, es lo que va a revelar que estamos hablando de otro evangelio, que no es el evangelio que se conforma a las cosas que son verdad. Amén. Y tu trabajo y mi trabajo es discernir, primeramente, hay un orden, ¿dónde estamos parados tú y yo con respecto a esta verdad? Y después discernir, ¿dónde están parados otros a nuestro alrededor que se dicen ser seguidores de Cristo con respecto a esta verdad? Para entonces poder tener el corazón de Pablo y la carga de Pablo, una carga muy similar a la de Pablo, de aquellos que parece que tienen toda la revelación, pero después a la hora de la hora viven una vida como si no tuvieran esa revelación. Amén. Tenemos que estar muy conscientes de eso y entonces orar. ¿Cuál debe ser nuestra primera inclinación ante darnos cuenta, ante habernos dado cuenta de esa realidad? La oración. Tú y yo debemos de orar por esas personas. Ese es nuestro primer llamado, sentir el peso y la carga y la intensidad de esa carga y desbordarnos en la oración, en un ruego como Pablo y tener un corazón como el de Pablo para su salvación. Amén. Ese es el primer llamado y la primera advertencia de lo que te va a hacer un buen evangelista, un evangelista fiel, uno que discierne la verdad, uno que discierne quién está o quién no está en la verdad, para saber a quién le puedes predicar. Y no que a los cristianos ya no se les predica, también tengo que aclarar. No que el evangelio es para los perdidos y nada más, también es para los creyentes, pero para los perdidos es para su salvación, para los creyentes es para su santificación. Amén. El evangelio nunca deja de ser relevante en la vida del creyente, lo que cambia es la forma en la que nos lo predicamos y la expectativa que tenemos de los demás una vez que nos predicamos ese mensaje. ¿Queda claro esa parte?
creo que quedaba claro en la mente de Pablo. Pablo entendía que la necesidad más grande de todo hombre era la fe en Cristo, y lo va a expresar en los siguientes pasajes, versículos 5 al 13, la necesidad de la fe en Cristo. Dice, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo le queda muy claro que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Él está citando, y si quieres acompáñame en tu Biblia, Deuteronomio 30, versículos 12 y 13. Está citando esos versículos y después lo está conectando con Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo tiene una doctrina cristocéntrica, y ese es un aspecto en el que tú y yo tenemos que crecer siempre. Obviamente las conexiones que está haciendo Pablo, recuerden que él las está haciendo inspiradas en el Espíritu Santo. No pienses que todo lo que lees en el Antiguo Testamento, aunque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, no cada frase que tú veas ahí la vas a poder conectar directamente con Cristo o con un pensamiento en la obra de Cristo. Pablo lo hace porque él es el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los romanos en esta dirección. Y entonces podemos ir sin ningún problema y ningún temor a equivocarnos que él está hablando de la cita en Deuteronomio 30. Voy a leer desde el 11, que dice así: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. ¿A quién le está hablando Dios en el contexto de Deuteronomio? Al pueblo de Israel. Entonces está diciendo, no es muy difícil para ti, no está fuera de tu alcance. Y continúa diciendo, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? En otras palabras, la revelación se las estoy dando. No hay acertijos, no hay juegos de palabras, no hay adivinanzas. Es muy claro, ¿ok? Dice, ni está más allá del mar, o sea, es decir, en el abismo, que es el lenguaje que está usando en nuestra cita de Romanos. No está, otra vez lo voy a volver a leer. Ya me perdí. Dice, versículo 13, ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. En el contexto de Israel, ¿de qué palabra estaba hablando? De la ley de Moisés. En otras palabras, todos los 613 mandamientos que Moisés les dio, ahí están. Es lo que hay que guardar. Pero sabemos y entendemos que la salvación no es por obras, no es por el guardar esos mandamientos, es por la fe. Es por la revelación que Dios le ha dado al pueblo de Dios de que su necesidad más grande es la de un Salvador, no la de guardar la ley para salvación. Porque nos lo dice Santiago en su carta, con que rompamos un solo mandamiento de la ley es como si hubiéramos roto toda la ley. En otras palabras, si la salvación es por guardar los mandamientos de la ley, todos estamos condenados, porque por lo menos un mandamiento sí hemos roto. ¿Quién puede decir, yo he amado al Señor Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas de manera perfecta, sin error? ¿Quién puede decir eso entre nosotros? Sería casi blasfemo decirlo. Sería ni siquiera entender la pregunta. Amén. Nadie ha guardado perfectamente la ley de Dios, ni ese mandamiento, ni muchos otros. ¿Ok? Entonces, de esa palabra está hablando, de una palabra que está muy cerca de ti, que está en tu boca y que tiene que ver con Cristo mismo. Hay un mandamiento que todo cristiano tiene que guardar para ser salvo, y es el de venir a Cristo.
es el de someterse a su señorío, es el de rendirse a sus pies. Es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que nos dice en versículo 9, que es esta es la revelación, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? Hay una declaración de verdad, de un suceso que sucede instantáneamente. Si tú confiesas, si tú declaras, serás salvo. No, es un momento, es algo que sucede en el momento en el que en verdad creo. Soy salvo. Esa es mi condición de salvo ahora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el problema de este versículo en nuestros días, que muchos usan malamente para el evangelismo, es que lo están usando en un contexto en el que confesar a Cristo con sus bocas no te puede traer pena de muerte necesariamente. No por lo menos en el contexto en el que tú y yo vivimos nuestro cristianismo. En el contexto en el que Pablo escribe a los romanos que viven en Roma, donde César es Señor, donde es un tipo de Salvador, donde muchos lo ven como una deidad, confesar a Cristo como Señor, como Salvador, es casi una pena capital. Entonces, en el contexto de ellos, vociferar que Cristo es mi Señor y mi Salvador es porque en verdad entiendo lo que eso significa y es porque estoy dispuesto a morir por causa del evangelio. En nuestro contexto, César, tú y yo podemos decir la palabra César y después burlarnos después de la frase y a ti y a mí no nos va a pasar nada, porque César ya no existe, porque no vivimos bajo el dominio de Roma. ¿Sí se entiende? Las cosas cambiarían si la 4T hiciera un decreto, cambiara la Constitución y dijera: todo el que profese a Cristo como Señor va a ir a la cárcel en el menor de los casos y en el peor de los casos lo vamos a ejecutar. ¿Cuántos de aquí que estamos sentados muy cómodos en nuestras sillas escuchando un sermón seguirían confesando a Cristo como su Señor? Si contextualizamos lo que escribe Pablo en una historia como la que te platico, ese va a ser el momento de la verdad. Ese va a ser el momento en que muchas iglesias con sillas llenas y servicios múltiples se van a vaciar. ¿Por qué? No porque queramos que se vacíen, sino porque naturalmente se van a vaciar. Porque había un evangelio hueco y vacío en los corazones de aquellos que se decían ser seguidores de Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿yo voy a ser uno de los que va a dejar la silla? ¿O voy a estar dispuesto a dar mi vida por causa del evangelio? En un ejemplo así, que no lo veas muy lejano, por cierto. A veces pensamos que vivimos en una democracia. A veces pensamos que los gobernantes no necesariamente están siendo muy anticristo en su forma de gobernar. Pero te puedes sorprender de cómo las cosas cambian de la noche a la mañana de manera muy radical. Y ese va a ser el momento de la prueba. Ese va a ser el momento en el que tú y yo vamos a tener que mostrar nuestros verdaderos colores. Vamos a tener que mostrar si traemos la raya amarilla de la que habla Spurgeon pintada en la espalda, metafóricamente hablando. Y es ahí donde se va a ver quiénes eran los verdaderos hijos de Dios y quiénes no. Amén. Continúa diciendo Pablo, versículo 11, pues las Escrituras dicen: todo el que cree en Él no será avergonzado. Escúchame bien, si el ejemplo de la historia de la 4T que te acabo de contar pasara un día, muchos vamos a ser avergonzados por las instituciones, por los hombres. Pero Dios dice: no serán avergonzados,
Porque últimamente, ¿quién es el que trae la vergüenza final? Es Dios. Él es el que juzga en verdad. Él es el que juzga con justo juicio. Él es el que juzga en base a sus decretos y en base a su ley. Y su ley es santa y perfecta. Y su salvación es justa y perfecta en la persona de Cristo. Entonces, últimamente, los que seamos juzgados en esta tierra, no seremos juzgados en el juicio que en verdad importa, que es el de nuestro Señor. Amén. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así es que, por favor, yo no sé de qué tradición vienes o cómo te discipularon en tu iglesia sobre el evangelismo. Si te enseñaron a ver esta declaración de esta sección de Romanos como un mantra, en el que las personas tienen que hacer una oración, y si hacen esa oración como si fueran las palabras mágicas, como si fuera un mantra que una vez que lo repite la persona ya lo atrapaste, como si fueran Pokémon. No funciona así. Tiene que haber un correcto entendimiento de quién es el Cristo, de cuál es nuestra necesidad más grande. Y entonces sí, cuando confiesen con su boca que Cristo es el Señor, poder observar no solamente esa confesión, sino sus vidas, sus frutos. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Hubo un bautizo para empezar. Continuamos viendo evidencias de la gracia después de ese bautizo. Si no las continuamos viendo, entonces podemos, sin temor a equivocarnos y sin temor a hacer un juicio, comenzar a especular que tal vez fue una falsa conversión. Pablo tuvo sus falsas conversiones, ¿sabes? No sé por qué a la cultura cristiana de nuestros días les da tanto miedo poder decir, esta persona se bautizó, pero ahora veo que no camina con Cristo. Seguramente fue una falsa conversión. Es algo, a Pablo le sucedió, al apóstol de Jesucristo le sucedió. ¿No me crees? Ve al libro de Hechos. Simón el mago es un ejemplo muy claro de esa realidad. Alguien que dijo, yo creo, se bautizó y después seguía viviendo como el mundo. ¿Pero sucede en nuestros días? Claro que sigue sucediendo en nuestros días. El problema es que tenemos una cultura cristiana tan fuera de la palabra que si alguien se bautizó ya no lo puedes tocar, ya es el ungido de repente. Ya se bautizó, por favor, no le pidas más. Mojarse de por sí es muy difícil. No es que yo se lo pida o que tú se lo pidas, es que la palabra nos lo pide a todos. Amén. Es la palabra, es Dios. Son sus estándares, es su llamado. Hay condiciones, hay implicaciones de haber creído el evangelio. ¿Estoy dispuesto a morir por ese evangelio? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio en verdad? ¿O estoy viviendo el cristianismo de la mayoría de nuestros días? Aparentar y cumplir. Aparentar y cumplir. Tengo mi checklist, ya le puse check a esto, a esto, a esto. Por favor, nadie venga y me diga que tal vez no soy un cristiano. ¿Cierto o no? Esa es la cultura cristiana de nuestros días. Peligroso, muy peligroso, iglesia. Nos debería de entristecer que así estén la mayoría de las iglesias. Hay un temor por la confrontación, hay un temor por hablar verdad en amor. En amor. Aquí nadie está diciendo que no va a haber amor de por medio, que no va a haber paciencia, que no lo vamos a hacer en humildad. Claro, todo eso, si no, no viene del Espíritu. Pero si viene todo eso y también junto con la confrontación, eso es amor. Eso es verdad. Amén. Nosotros no nos vamos a conformar con que confiesen con su boca. Eso era en el contexto de Pablo. Y tampoco ellos se conformaban, simplemente ya puse el contexto y el por qué era casi certero, que si alguien confesaba su boca, con su boca en el pueblo romano, en la cultura romana, que Jesús era el Señor, es porque seguramente era alguien que había nacido de nuevo. Amén. Su vida estaba en juego. Amén. Entonces vemos la necesidad de fe en Cristo y solo en Cristo. Que Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que padeció el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, que fue sepultado después de haber sido muerto en una cruz y al tercer día resucitó. Resucitó con poder,
resucitó venciendo el poder del pecado y la muerte en los corazones y en las vidas de las personas. Ese es el evangelio que hay que creer. Y una vez que creo que esa es mi más grande necesidad, la muerte del Hijo de Dios en una cruz, un sacrificio por mis pecados, un sacrificio perfecto, un cordero inmolado. Una vez que creo que mi más grande necesidad en esta tierra es salvación, como lo ve Pablo, y que yo necesito ser salvo por gracia, por medio de la fe en la persona de Cristo, que Él vivió la vida que yo no pude vivir, que Él murió la muerte que yo merecía, que Él me da vida en su nombre y que una vez que vengo a Él puedo comenzar a vivir las implicaciones de lo que significa ser un hijo de Dios, porque me adopta a la familia de Dios, esa fe misma me da vida en su nombre. Entonces yo voy a poder comenzar a vivir una fe genuina y verdadera. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto al evangelio. Tal vez ya te lo sabes de memoria, tal vez esto que estoy repitiendo, porque lo repito una y otra vez, parezco disco rayado, pero es lo más importante y por eso es que lo repito una y otra vez. Pero tal vez ya te acostumbraste a ver esa presentación del evangelio, pero en realidad el evangelio no ha echado raíz en tu corazón. Entonces podríamos decir que tu más grande necesidad es la del evangelio mismo, la de ser salvo por ese mensaje. La de tu necesidad de que el Espíritu Santo de Dios, que también vimos en capítulo 8, pueda venir y pueda hacer mella en tu corazón y pueda transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne y pueda dar nuevos afectos hacia Dios para que puedas considerar ese evangelio que escuchas como disco rayado desde el púlpito de Iglesia Vida Vertical una y otra vez, para que haga sentido y te mueva al avivamiento espiritual, a tener vida en el nombre de Cristo. Tu necesidad más grande es la de la fe en ese Cristo que te predicamos domingo a domingo desde este púlpito. Amén. Entonces tenemos que tener claridad de que se trata de Cristo, este evangelio que predicamos, como Pablo la tenía y como hacía conexiones hacia Cristo desde el Antiguo Testamento, porque desde ahí está siendo proclamado Cristo, amén, como lo vimos en Deuteronomio. Y esto nos lleva a la necesidad de una urgencia, ¿sabes? Te quiero confesar algo, aunque yo predico estas cosas, aunque te voy a hablar de un tercer punto que tiene que ver con la urgencia de proclamar a Cristo, a veces me encuentro a mí mismo no sintiendo esa urgencia. Digo que tengo la urgencia, te voy a exhortar para que tengas esa urgencia y después yo mismo voy a salir de este lugar y voy a vivir como si no tuviera esa urgencia. ¿Por eso soy un hipócrita? En un sentido sí. En un sentido sí. Porque te voy a pedir cosas que no digo yo, que dicen el texto, que lo dicen para ti y lo dicen para mí, con la esperanza de que si en verdad entendemos el llamado, las implicaciones de lo que significa que aquellos que no son salvos se pierdan, si decimos en verdad haber conocido la verdad, haber experimentado el amor de Dios a través del evangelio de su Hijo y después ver a los demás perdidos y no sentir el peso de la condenación de sus almas, no vivimos con urgencia, siendo estratégicos, siendo intencionales, orando continuamente por la salvación de los perdidos. ¿Qué dice eso de nuestro entendimiento del evangelio? ¿Es esto íntegro? Es triste, tenemos que arrepentirnos de eso. Señor, perdónanos porque tú nos llamas, haces un llamado de urgencia a que proclamemos el evangelio y después nosotros, con nuestras Biblias abiertas, nos sentimos muy espirituales, entendemos muchas cosas de la verdad y después no vivimos con la urgencia de ese llamado para proclamar el evangelio a los perdidos. Eso es muy triste. Que Dios nos tenga misericordia, Iglesia Vida Vertical, por nuestra falta de urgencia, no en nuestras palabras. En nuestras palabras tú y yo vamos a decir, sí, urge que los perdidos sean salvos. ¿Qué dicen nuestras acciones? Haciendo un análisis profundo y personal,
¿Nos vemos como que tenemos una urgencia de que las personas conozcan el Evangelio? La urgencia comienza con que nosotros lo entendemos claramente y lo predicamos con fidelidad, empezando con el pecado, empezando con la santidad de Dios, continuando por el pecado y la caída, y después la obra de Cristo, la perseverancia de los santos. ¿Tenemos claros todos esos puntos centrales del mensaje, el trasfondo del mensaje, el final del mensaje, las implicaciones de haber creído el mensaje y el mensaje mismo? Lo tenemos claro. Porque te voy a decir algo, hay un sentido en el que no quiero que tengas urgencia si no tienes claro cuál es el Evangelio. Porque ¿de qué vas a tener urgencia? Es como ser un paramédico que tiene mucha urgencia de llegar al punto donde la persona necesita intervención, donde la persona, si no le intervienen, muere, y lo único que hace es ponerle un curita. ¿De qué sirvió la urgencia? ¿De qué sirvió irse en sentido contrario para llegar más rápido? ¿De qué sirvió casi causar un accidente para llegar lo más rápido posible? Si cuando llega al lugar donde está la persona que tal vez necesita CPR, necesita que le hagan bombeos en el pecho, y la persona llega y le pone un curita en uno de los raspones que ve, ¿de qué sirvió la urgencia? De nada, la persona va a morir. Necesitaba CPR. Así a veces también muchos cristianos aparentan tener una urgencia. Están muy activos en querer compartir el Evangelio, pero luego se la pasan poniendo curitas a las personas, minimizando el pecado, no haciendo equipo con el Espíritu Santo que tal vez ya está trayendo convicción de pecado en la vida de la persona, y tú le dices, no, tranquilo, todos pecamos, todos somos malos. Eso es verdad, nadie nunca lo va a negar, pero no es así como se predica el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete o serás condenado. Arrepiéntete o el infierno eterno es tu destino final. Arrepiéntete. Sí, todos somos malos y yo merecía la ira de Dios junto contigo, y por gracia, por el Evangelio, entonces sentimos una urgencia de proclamar ese mensaje. Así sí queremos la urgencia. De otra forma, que no haya urgencia. Mejor que haya primero un mejor entendimiento de cuál es el mensaje. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Creo que las preguntas son obvias y son retóricas. Creo que Jesucristo fue muy claro en su llamado de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a obedecer. El llamado es claro. Todos somos enviados. Todo cristiano es un misionero o un impostor, dice Spurgeon. Yo le creo, y no porque él lo diga, sino porque está arraigado en las verdades de la palabra de Dios. Creo que el llamado es claro. Creo que no me tengo que gastar mucho del tiempo del sermón, que de por sí ya se me está yendo el tiempo, en persuadirte de que eres llamado a predicar el Evangelio si en verdad ya lo has creído. Pero si eso es verdad, entonces ve. Tus pies son hermosos, aunque muchos te digan que traes pies apestosos, porque te lo van a decir, esa es la otra. Y si no te lo han dicho, entonces no sé qué evangelio estás predicando, pero no es el evangelio de Cristo. Ante los ojos de Dios son hermosos. Son hermosos no porque en sí sean hermosos, no porque no tengas tal vez hongo en el pie. Está hablando metafóricamente en la dirección de que para Dios son hermosos, porque no hay nada mejor que le puedas dar a una persona que dices amar que las buenas nuevas de la salvación en la persona de Cristo. Entonces por eso son hermosos, y ese es nuestro consuelo, que Dios los ve hermosos, aunque estén polvorientos. En el contexto de los discípulos, ellos usaban sandalias, imagínatelos, tocando las puertas, viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad,
¿Sus pies, crees que daban ganas de acercarse a ellos? Lo más seguro es que no. Nuestro Señor Jesucristo se acercó a sus pies para darles una lección de humildad y para recordarles que ese era su llamado también, ser humildes, ser serviciales, que no se trata de la apariencia, se trata de lo que hay en el corazón. Amén. Continúa diciendo, versículo 16, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, aquí empieza a citar cosas del Antiguo Testamento, cosas que ya se habían anunciado. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, dice Pablo, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Eso somos todos. Somos como Israel, desobedientes y rebeldes. Nuestra necesidad más grande es el evangelio mismo. Pablo es consciente de esa realidad espiritual, de que los corazones necesitan transformación, de nuestra necesidad de creer. Dios ya lo había anunciado. Para Dios no es sorpresa que haya corazones duros hacia el evangelio. Pero aún así Dios nos pide proclamar ese mensaje, a expensas de que vamos a ser rechazados en muchas direcciones. Pero esa no es la razón por la que nos desanimamos, aunque nos desanima ciertamente. Esa no es la razón por la que vamos a dejar de proclamar, porque no vemos mucha respuesta en las personas. Anticipemos que no vamos a ver mucha respuesta. Pero creo que por amor a Dios primeramente y por amor a los escogidos, no vamos a ir alzando playeras porque no hay una marca amarilla. Vamos a proclamar el evangelio dejándole a Dios los resultados. Y en el proceso ya hemos sido fieles si en verdad lo que hemos proclamado es el evangelio, dejándole a Dios los resultados. Hay una cita que me puse aquí, no recuerdo el predicador, y aún está cambiada porque después se la copié a un pastor que la cambió. Dice, predica el evangelio, muere y déjale los resultados a Dios. La cita original es, predica el evangelio, muere y sea olvidado. Creo que me gusta más la primera, no porque sea malo que seas olvidado. La mayoría de nosotros vamos a ser olvidados, pero hay un sentido en que que hizo la cita, y esa es la ironía del cambio que hizo este pastor, es que esta persona que hizo la cita original no fue olvidado, tanto que la cita está hasta nuestros días, y por eso él la cambió. Dijo, déjale los resultados a Dios. Predica el evangelio, muere y déjale los resultados a Dios. Eso es lo que hacemos con urgencia, Iglesia Vida Vertical, proclamar el evangelio. Eso es lo que va a distinguir un predicador, un evangelista fiel. La intensidad de la carga de Pablo, la necesidad de la fe en Cristo y énfasis en Cristo para salvación, la urgencia de proclamar a Cristo en verdad. Termino el mensaje con esta cita de Spurgeon también, con la esperanza de que el corazón no solo de Pablo, sino de Spurgeon, sea algo que tú y yo queramos fomentar en nuestro intento de proclamar el evangelio. Y dice así: si los pecadores se van al infierno, que al menos salten al infierno sobre nuestros cuerpos. Si van a perecer, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas.
Que nadie vaya allá sin advertencia, sin oración y sin que se le haya predicado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por lo claro que ha sido Pablo, no solamente en dejarnos ver la semana pasada en el mensaje que tú eres soberano sobre la salvación y tu salvación soberana es misericordiosa en muchas formas, que tú escoges a tu pueblo desde antes de la fundación del mundo. Tú has llamado pueblo para gloria tuya. Y esta mañana, Señor, tú nos dejas muy en claro que hay una responsabilidad humana, que tenemos que creer un mensaje centrado en tu Hijo y que lo tenemos que hacer con urgencia. Tenemos que proclamar con un corazón que en verdad se duele por la perdición de las almas que irán al infierno. Señor, ayúdanos como iglesia a crecer en discernimiento para poder discernir correctamente quién ya te conoce y quién no, para poder predicar el mensaje de salvación a los que no te conocen para salvación y aún a los que te conocen para santificación. Ayúdanos a vivir en integridad de este mensaje, a tener la centralidad de Cristo en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones, a poder predicar a Cristo con urgencia, Señor, y a dolernos de la perdición de las almas, Señor. Ayúdanos a recordar que hay un llamado de arrepentimiento y fe en la persona y obra de Cristo, Señor, y que ningún pecador que no responda a ese llamado será justificado en aquel día, Señor. Permítenos ser instrumentos de gracia y misericordia para aquellos que aún no te conocen. Permítenos dar un énfasis en nuestras vidas en que lo más importante no sea una casa, un carro, un negocio, tener mucho dinero, tener fama o fortuna, Señor, que nuestra más grande preocupación sea la salvación de las almas, Señor, como para Pablo, y que en ello invirtamos no solamente nuestros dones, nuestra vida misma, nuestro dinero, todo, Señor, todo lo que tú has dado, a que seamos mayordomos de ello, que lo podamos poner al servicio de tu evangelio, como vemos en el ejemplo de Pablo, como vemos en el ejemplo de Spurgeon y muchos santos de la antigüedad que modelaron lo que significa ser un hijo de Dios para la obra del reino. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a tener un peso genuino por las almas y a mostrarlo en obras, no en palabras, en obras, en devoción, en sacrificio, en compromiso. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.